Si ya has intentado pasar una carpeta que no es particularmente pesada, pero aún así tarda mucho en copiarse o no se deja mover a otro dispositivo, puede ser de un teléfono a una PC o viceversa. O de una PC a una memoria USB, que puede tratarse de un pendrive o una unidad de almacenamiento portátil. Incluso al mover carpetas entre discos duros en una misma PC. Sobre todo si se trata de discos duros mecánicos, que son mucho más lentos de por sí que los sólidos. Si las memorias están en buen estado, porque hay que tomar en cuenta eso, lo más probable es que sí lo esté. La razón por la que pasa esto es probablemente porque la carpeta que estás moviendo contiene muchos, pero muchísimos archivos, miles de archivos pequeños que, al ser una transferencia muy fragmentada, saturan el ancho de banda de la transferencia y hacen que tarde mucho en mover todo lo que está dentro de la carpeta. Así como tardaría en moverlo si seleccionaras muchos archivos a la vez. Esto es algo que suele suceder, por ejemplo, al querer copiar la carpeta de WhatsApp del celular. La solución a esto es convertir temporalmente todos esos archivos en uno solo. ¿Cómo hacemos eso? Pues con WinRAR o 7-zip podemos hacerlo. Agarramos la carpeta o el montón de archivos y los comprimimos en un solo archivo WinRAR. Te mostraré cómo hacerlo con WinRAR, tanto en Android como en PC. En Android, la app en la Play Store se llama RAR. Abrimos la app. Se usa como un explorador de archivos. Buscamos la carpeta que queremos mover. La seleccionamos y le damos en agregar al archivo. WinRAR, siendo una app de compresión de archivos, acá en opciones avanzadas nos permite elegir el nivel de compresión. Por defecto viene en normal, pero en caso de que tarde un poco en comprimir, como la idea es hacer todo el trabajo de transferencia lo más rápido posible, en ese tiempo incluimos la velocidad de compresión. Si quieres, puedes almacenar sin comprimir, no disminuirá nada el peso de los archivos y, al pasarlos, tardará lo que corresponda a su peso original. Pero si tienes un equipo con buenas capacidades, puedes comprimir para que pese menos sin que tarde mucho. Al pasar el archivo, lo hará más rápido porque pesaría menos. Es cuestión de probar. Le damos a aceptar. Se creará el archivo RAR. Y aquí lo tenemos. También, si la carpeta es muy grande, en tamaño de volumen, puedes separar el archivo comprimido en varias partes si lo necesitas. Estableciendo el tamaño de cada parte aquí. Que, al darle a aceptar, se dividirá en varias partes. En PC es similar. Descargas e instalas WinRAR desde la web oficial. Le damos clic derecho a la carpeta. Windows 11 trae una opción para comprimir en zip que también sirve. Pero si tienes WinRAR, vamos a donde dice añadir al archivo. Podemos cambiar el método de compresión. E igualmente dividir en partes por tamaño. Entonces, ya tenemos la carpeta con todo su contenido en un solo archivo .rar. Al copiarlo o moverlo a otro dispositivo, tardará lo normal de acuerdo al tamaño, no se trabará la transferencia y no tardará 1.000.000 de años en pasarse. Una vez copiado en el otro dispositivo, simplemente lo descomprimimos. En el teléfono abrimos la app de RAR. Buscamos el archivo RAR que recibimos ahí. Mantenemos pulsado y le damos a extraer aquí. Si lo recibiste en PC, le das clic derecho. Windows 11 ya viene con la función de extraer ficheros. O buscas la opción de WinRAR y extraer aquí. Esta es la forma de pasar carpetas con muchos archivos rápido.